Estamos conversando con Alonso Illueca. Él es panameño, abogado, invitado a participar del foro que analiza el relacionamiento con China popular. Varios invitados internacionales a este foro que se desarrolla aquí en Asunción. Alonso, el tema del relacionamiento con China a veces nos lleva también a pensar, y lo estuvimos conversando, con la balanza comercial. ¿Qué vende Panamá a China popular que no vendía, por ejemplo, a Taiwán? O si eso no se modificó, si eso aumentó o no. ¿Cuál es la experiencia de Panamá en ese sentido, en términos generales? La experiencia de Panamá es la experiencia de Latinoamérica con China. Y eso se centra en evitar lo que yo denomino dependencia estratégica. Nuevamente, nosotros estamos hablando de acceso a un mega mercado, no simplemente un mega mercado de 1.400 millones de personas, 1.400 millones de consumidores. Eso contrasta mucho con el acceso a un mercado de 23 millones de personas, que es el mercado taiwanés. Sí. Entonces, eso a simple vista podría plantear un tema muy atractivo para la mayoría de los estados latinoamericanos. Dirán, bueno, tener acceso a 1.400 millones de personas es mucho más beneficioso que tener uno de 23 millones de personas. Lo que eso no toma en consideración, número uno, es lo diversificada que está la economía taiwanesa, lo enfocada que está en materia de desarrollo humano, en materia de industrias contemporáneas o importantes como es la de los semiconductores, y también lo disruptivo que puede ser una penetración al mercado chino, a ese mercado de 1.400 millones de personas, sin una estrategia clara. Si uno penetra el mercado chino sin una estrategia clara, lo más probable es que uno termine desarrollando un esquema de dependencia estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una industria camaronera y la industria camaronera empieza a exportar la mayoría de su producción a China, yo voy a ser dependiente de la compra de China de mi producción para que la industria subsista. A contrario sensu, ¿qué significa esto? Que si en algún momento las políticas que yo estoy tomando como país no son lo suficientemente beneficiosas o no están alineadas con los intereses del Partido Comunista Chino o con los intereses de la República Popular China, una de las represalias que se pueden tomar en mi contra es atacar directamente a esa industria que depende en un 100% de China. Eso puede llevar a la quiebra de cualquier industria. ¿Por qué? Porque afecta más al país que exporta que al país que le importa. ¿Por qué razón? Y esto es algo bastante sencillo y básico. Esto lo afecta directamente porque en un mercado de 1.400 millones de personas, el consumo de 1 millón de personas es nada. Para Paraguay, el consumo de 1 millón de personas de carne paraguaya puede ser algo que, pues, de una u otra manera incida directamente hasta en el Producto Interno Bruto del país. Y eso es una cosa que a veces no se toma en consideración. ¿Por qué? Porque en un mercado globalizado, donde la interdependencia es una clave, depender únicamente del acceso a un determinado mercado es una debilidad que puede ser fácilmente explotada por un actor que no tenga propósitos tan benignos. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia que acompaña cualquier engagement con China, cualquier acercamiento con China en materia comercial? Diversificación. Debemos diversificar y tener distintos socios comerciales. No solamente depender de un determinado estado. Como dirían en buen panameño, no poner todos los huevos en una sola canasta. Exacto. Sí. Y eso yo creo que es uno de los problemas principales que enfrentan la mayoría de los estados. Y eso, para darte un ejemplo concreto, yo creo que Honduras es un muy buen ejemplo con el tema de la industria camaronera, y lo mismo le sucedió a Guatemala. En el caso panameño, para ir respondiendo a tu pregunta, pues no hay una industria en particular donde hay una dependencia estratégica fuerte de China. ¿Por qué? Porque Panamá, de una u otra manera, en la mayoría de sus rubros, tiene una relación muy cercana con los Estados Unidos de América. Panamá tiene un tratado de promoción comercial con los Estados Unidos de América. Hasta el momento no tenemos uno con la República Popular China. Había unas rondas de negociaciones, pero nuevamente, lo que desde la sociedad civil, desde la academia, lo que yo he tratado de hacer es promover que cualquier tipo de acercamiento se haga con una visión estratégica, que trate de salvaguardar el interés nacional, que en este caso es la independencia de ciertos sectores estratégicos donde Panamá tiene un amplio nivel de productividad. ¿Qué podría aconsejarle a aquellos productores, comerciantes, industriales que desde esta parte del mundo están observando ese mercado
de más de 1.400 millones de potenciales clientes y que dicen, pongamos en la balanza este relacionamiento 23 millones contra 1.400. Hay que seguir analizándolo. ¿Es potable ese acuerdo? ¿Es posible? ¿O viene con trampita, como decimos? Bueno, siempre está presente el tema de la trampa de la deuda china. Siempre está, Sí. siempre está ahí latente. Pero yo diría que lo primero y lo más importante de todo es desarrollar una estrategia. Y por estrategia no me refiero a un discurso bonito. Claro. Me refiero a un plan muy estructurado con objetivos claros a perseguir por parte del Estado que siempre busquen salvaguardar el interés nacional. Para los productores, para los comerciantes, para las personas que están interesadas en exportar productos hacia China, pues sin duda alguna que un mercado de 1.400 millones de personas es muy atractivo. Pero también lo puede ser de la misma forma un mercado de 23 millones de personas o un mercado común dentro de su propia región. ¿Por qué? Porque la riqueza de cualquier industria y la resiliencia de esa industria radica en su capacidad de diversificar, en su capacidad de tener distintos socios. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es reconocer una realidad. La forma en la que China entiende la forma de hacer negocios es muy distinta a la cual Paraguay lo hace o en la cual Panamá lo hace. Y en ese sentido debemos informarnos previo a hacer cualquier relacionamiento que sea mucho más amplio. En ese sentido, yo creo que es fundamental reconocer que no compartimos los mismos valores y principios. Aquí en Paraguay y en Panamá, lo que nosotros entendemos por corrupción es la misma cosa. Y transparencia también es lo mismo. Lo que nosotros entendemos por democracia también es lo mismo. Sistema de mercado, una economía de mercado, también significa lo mismo. Derechos humanos, que se utilice mano de obra esclava o no, eso es algo que nosotros tenemos muy claro. Todas esas distinciones con la República Popular de China no están tan claras. Y ese es otro tema que se debe agregar al tintero al momento de analizar cualquier crecimiento o disminución en la relación bilateral, ya sea esta en el ámbito comercial o en el ámbito diplomático. Sí, porque todo está interrelacionado, es decir, nosotros podemos ver solo el aspecto económico o tal vez el aspecto comercial, pero usted hacía hincapié en un punto que también se analiza y mucho a nivel mundial, que tiene que ver con los derechos humanos. Hablamos también de la migración. Creo que Panamá tiene el 5% de su población, si no están errados los datos, de población china, ¿verdad? Es decir, Panamá tiene la diáspora más grande Ajá. china en Centroamérica. Sí. Estamos hablando de que son cerca de 300.000 personas. Eso, yo creo que en eso creo que Paraguay se puede sentir familiarizado. Eso pone y quita presidentes. Eso es un factor decisorio. Si la diáspora china actúa de forma mancomunada en procesos electorales, pueden decidir quién va a ser el próximo presidente de Panamá. Y eso yo creo que es un punto importante y me has dado pie para decir un comentario muy importante. Cualquier tipo de preocupación nunca debe estar dirigida al pueblo chino. El pueblo chino es un pueblo milenario que ha hecho grandes contribuciones no solamente al comercio mundial, sino también al saber universal, el confucianismo, el taoísmo, entre otras doctrinas de pensamiento filosófico, son muy importantes de tener en cuenta. De ninguna manera cualquier tipo de aprehensión que uno pueda tener con las políticas que toma el gobierno de la República Popular China deben ser transmitidas a su pueblo, que es muy distinto, es muy distinto, son cosas muy distintas. Y eso también nos lleva a otro temita que a mí me parece que es importante y fundamental enfatizar que es el tema de las negociaciones para los tratados de libre comercio. Yo creo que la experiencia paraguaya, la experiencia panameña, son experiencias interesantes. ¿Por qué razón? Siendo memoria, Panamá negoció un tratado de promoción comercial con los Estados Unidos que le tomó ese proceso de negociación fácilmente 10 años. Fue un proceso largo y difícil, porque nuevamente Estados Unidos está defendiendo su interés nacional, los panameños también estábamos defendiendo nuestro interés nacional, sobre pretexto de llegar a un acuerdo que fuese mutuamente beneficioso para ambas partes. Lo mismo está sucediendo con el Mercosur y la Unión Europea. ¿Desde hace cuántos años no se está dando esta discusión multilateral entre el Mercosur y la Unión Europea para celebrar un acuerdo que precisamente amplifique ya el intercambio comercial que existe entre el Mercosur, que es un bloque orientado hacia el Atlántico, y la Unión Europea, que también está orientada hacia el Atlántico? Pues bueno, eso ha demorado años y todavía está en proceso de negociación, todavía no se ha concluido. Para tomar un contraste, miren lo que sucedió con el Ecuador y China.
En menos de un año firmaron un tratado de libre comercio. Es decir, el proceso negociador es muy distinto, porque los sistemas son distintos. Y eso yo creo que tampoco debemos olvidarlo. Lo que yo creo que es el principal problema que a veces aquejan a nuestros países es que no sabemos defender nuestro propio interés nacional porque no lo tenemos claro. No sabemos defender las instituciones, los valores y principios que mejor salvaguardan nuestro interés nacional. Y precisamente después, años después, cuando caemos en una trampa de la deuda o cuando caemos en un esquema de dependencia estratégica, nos estamos quejando. Pero en realidad nos estamos quejando por una situación que es de nuestra propia creación. No es responsabilidad del otro Estado salvaguardar nuestros intereses nacionales. Si nosotros no estamos decididos a proteger el interés nacional, a proteger a nuestros productores, a nuestros industriales, proteger a nuestras industrias más importantes, pues precisamente van a venir estados con propósitos no tan benignos, con propósitos malignos, diríamos algunos, para precisamente explotar esas debilidades y someter a nuestros pueblos nuevamente a un yugo nuevo de imperialismo, que en este caso es la injerencia de potencias extranjeras dentro de nuestro territorio. ¿Sería correcto decir, Alonso, que las negociaciones de China tienen siempre una mirada política, mientras que los otros países que están en la vereda de enfrente tienen una mirada económica que después puede traer consecuencias políticas? Es que hay que verlo con una visión integral. Yo creo que ahí va lo medular de tu pregunta. Por supuesto que China tiene una visión política bastante clara. ¿Y por qué? Porque China no participó de lo que nosotros tenemos hoy día. Nosotros estructuramos un orden liberal internacional basado en reglas. Sí. Lo estructuramos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, China todavía se encontraba sumida en una guerra civil entre el régimen de Chiang Kai-shek y las fuerzas de Mao Zedong. Esto no se culmina, propiamente dicho, sí, si bien en el 49 Chiang Kai-shek se va a la isla de Formosa, todo esto continúa de forma latente hasta inicios de la década de los años 70, cuando se toma la decisión de quitarle el asiento de China a Taiwán y dárselo a la China comunista. Ese periodo de 25 años, China no participó dentro de ese proceso de forjar el orden internacional. Entonces, cualquier emprendimiento que tenga China en el plano económico va a tener matices políticas. Cualquier emprendimiento que se tenga en el plano cultural va a tener matices políticas porque ellos sienten que tienen que recuperar ese tiempo perdido. Porque el sistema bajo el cual se organizó el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial no los incluía. Y ellos no participaron de su proceso para que este mismo fuese forjado. Y eso los hace evidentemente hostiles e incluso hasta revisionistas con ciertas instituciones del orden liberal internacional. Alonso, ya se nos acabó el tiempo, el análisis da para más, pero todos están invitados, por supuesto, a seguir escuchándolo en el Foro Paraguay y Nuevas Oportunidades Económicas, el rol de la soberanía frente a China, organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Alonso, un gusto compartir con usted aquí en Paraguay y bueno, una vez más, bienvenido a nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente honrado por la invitación del Instituto Patria Soñada para estar aquí acompañándolos en Asunción.